Nuestro capítulo de hoy, capítulo 2, llamado Identidad Trentina. ¿Sí? Es nuestro capítulo del día de hoy. ¿Sí? A ver, Identidad Trentina. Cuando hablamos de identidad trentina, nuestra institución educativa Trento, más que ser un centro de formación, en este caso académica, constituye también un espacio afecto desde el cual los niños o jóvenes o niñas se forman como personas profundizando y fortalecemos el espíritu, en este caso el espíritu que pertenece, generando un ambiente alto para el desarrollo de, por ejemplo, ideas, acciones o la forma de actitud de cómo cada alumno de forma, ¿no? Entonces, nuestra institución educativa lo que hace es formar, aparte de formar de forma académica, también fortalece o desarrolla ideas para que ustedes tengan una idea o actitudes o acciones, ¿sí? Entonces, a esto nosotros le llamamos identidad trentina, ¿sí? Nosotros le estamos llamando identidad trentina. Los primeros años escolares, ¿no? Como nosotros, o etapas como adolescentes o niños, ¿no? Vamos viendo cambios o apoyos, ¿no? Apoyos de docentes, ¿no? Vemos nuevos profesores, ¿no? Entonces, siempre valorando a los profesores, ¿no? ¿No? Nos fortalecen, nos da una fortaleza de cómo trabajar, ¿no? Ideas, ¿no? Sus ideas de trabajo, cómo se trabaja, sus acciones, cómo ustedes tienen que trabajar, ¿no? Entonces, aquí vemos la llamada identidad preventiva, ¿sí? Es el espacio donde nosotros, como niños o adolescentes, profundizamos, ¿no? O fortalecemos, ¿no? En este caso se llama identidad preventiva. Ahora, tenemos también el llamado Concilio de Trento. Aquí nosotros le llamamos Concilio de Trento. El Concilio de Trento, ¿sí? Es, es una ciudad. En este caso es una ciudad de Trento, ¿sí? Que en el año 1545 y 1569, ¿sí? Eso fue el concilio, ¿no? Aquí vemos una foto, eso fue un concilio en Trento, ¿sí? Fue el concilio celebrado en la ciudad de Trento, ¿sí? En una ciudad de Trento celebraron el llamado Concilio de Trento, que fue en 1545 y 1563. Es uno de los más importantes acontecimientos en la historia del catolicismo y puesto en divinidad de forma organizada actualmente en la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, aquí vemos el concilio. Ahora, eh, su objetivo principal fue la interrupción de la doctrina, en este caso, cómo trabaja, en este caso, definir definitiva de las iglesias, cómo trabajaban. También vimos aquí en este concilio, también hubo cuando los innovadores luteranos, ¿sí? Amanecer, en este caso, la unidad, en este caso de la fe, insistía a los católicos en pedir las convocaciones de concilios como único medio, ¿no? Aquí, por ejemplo, se dio eh, tres etapas, ¿sí? Cada una dirigidas por los papas diferentes. Hablamos del Papa o Paulo III, ¿no? Paulo III, Julio III y Pío, ¿no? Que era también, ¿no? Entonces, aquí vemos los tres tipos no, hubo tres etapas, ¿no? Desde Paulo, Julio y Pío, ¿no? Fueron, ¿no? Paulo III, Julio III y Pío IV, ¿no? Entonces, aquí vemos cada uno, ¿no? Entonces, fue convocado por el Papa, en este caso, Paulo, o también conocido como Pablo, ¿no? Papa Pablo, ¿no? Pablo III o Paulo, ¿sí? Y concluyó la última reunión. En esa reunión fueron tres etapas. Primero comenzó con el Papa Pablo o Paulo, ¿sí? Fue el primero. Y termina con Pío IV, ¿sí? Con Pío IV fue la última, ¿no? El último concilio con el de Trento, ¿sí? Durante ese concilio se reunieron principales miembros de las iglesias católicas para tratar una serie de temas, ¿sí? Ahí hablaron de diferentes temas, ¿no?
sobre toda la cristianidad, también hablaron, ¿no? Ahora, el concilio en Trento fue importante paso a entrar, por ejemplo, a la Edad Moderna, ¿no? Mediante la Edad Moderna hubo cambios, consistió en series, formas de reformas, ¿no? Aquí se hablaron de las llamadas reformas principales, a los cargos, cada uno los cargos que tenía. Entonces, aquí también hablaron sobre la religión católica ante la reforma planteada por llamado el fundamento de de hablar de la religión católica ante la reforma fue planteado por Martín Lutero, ¿sí? Martín Lutero reforma, ¿sí? O hace el fundamento de cómo trabajan, ¿no? O cómo hacen las religiones católicas, cómo trabajaban. Entonces, fue planteado por Martín Lutero, ¿sí? Ahora, la reforma protestada en las iglesias, ¿no? Aquí también era lo católico y lo cristiano, hablaban de los dos también, no solamente de uno, sino de los dos, ¿sí? Martín Lutero fue el que habló de lo que es católico, ¿no? Y los demás, ¿no? Hablaron de lo que era, ¿sí? En este caso, cristianidad, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a ir viendo, ¿no? El concilio de Trento, ¿no? Este es, mira, una reunión donde había diferentes, ¿no? Diferentes personas o miembros de iglesias, ¿no? Desde iglesias católicas, ¿no? Diferentes iglesias de todos países que venían a hacer este concilio llamado Concilio de Trento, ¿sí? Entonces, miren ustedes, ¿no? Cómo se trabajaba, ¿no? ¿No? ¿De dónde viene la institución educativa Trento? ¿Sí? Sabemos que es un centro de formación, ¿no? El objetivo, ¿no? En este caso es también, ¿no? Que los niños o niñas o jóvenes formen, ¿no? Fortalezcan el espíritu generado o desarrollado, ¿no? Desarrollar ideas, acciones o actitudes, ¿no? Después hablamos también, hemos hablado del concilio. Este es el concilio de Trento, ¿no? Fue una reunión, ¿sí? Organizada por la Iglesia Católica, ¿sí? Donde hubo tres etapas, ¿no? Donde hubo tres etapas dirigidas por los papas diferentes. Paulo III, Julio III y Pío IV. Fueron los cuatro catedrales o papas que hicieron este concilio de Trento, ¿sí? Y aquí vemos qué trajo ese concilio, ¿no? No hubo muchos cambios, en este caso en la mayoría no hubo muchos cambios, se conformaron, ¿no? Con algunos, con lo que estaban estipulado, no, lo dejaron, ¿no? Solamente algunos cambios se hicieron, no de las mayorías, no todas, ¿sí? La idea de la salvación del ser humano, tanto como la fe o por la buena obra, por ejemplo, el control de la acumulación de altos cargos, en la jerarquía, por ejemplo, el control de la indigencia, la interpretación de la Sagrada Escritura, reservada a la Iglesia Católica, por ejemplo, la veneración a la Virgen y a los santos, por ejemplo, la creación de seminarios, la creación de archivos parroquiales, ¿no? Fueron algunos cambios que hicieron, ¿no? ¿No? Algunos nuevos resultados que hubo en este concilio. Pero no hubo muchos cambios, ¿no? Ya habían algunos ya confirmados. Después vino Paulo III, ¿no? El llamado Paulo III, que nació, ¿no? En 1468 en Canino, Italia, y fallece en Roma en 1549. Fue el Papa de la Iglesia Católica, ¿sí? Paulo III, o llamado Pablo III. Inició sobre la política neutralidad de las iglesias, respecto a los conflictos políticos de los estados, ¿no? Era Pablo III. Después vino el último que terminó esta organización, fue Pío IV, llamado Giovanni Angelo de Medici, ¿no? Aquí vemos también, es otro papa, ¿sí? Que fallece también en 1565, ¿no? Cursó algunos estudios, en 1534 formó parte del servicio del Papa III, ¿no? Convirtiéndose en 1545 como arzobispo, ¿no? Como arzobispo se convierte y después en cardenal se convierte en 1549. Y en 1562 volvió a convocar el concilio. Él fue el que convocó la última, ¿no? Y fue suspendido, que fue suspendido
En 1552 ya había sido suspendido, pero él convoca otra vez a un concilio en 1562, que fue la última, ¿sí? Después aparece llamado Martín Lutero, ¿no? Que nació el 10 de noviembre de 1483 y el 18 de febrero de 1546, ¿sí? El país, ¿no? Es Liber de Alemania. Aquí vemos algunas de sus obras, las 99 tesis, la libertad del cristianismo, el derecho de la comunidad a elegir a sus predicadores, el tratado sobre la indigencia iglesia, ¿no? Y la iglesia. Entonces, miren los tres personajes que estamos viendo, ¿no? Y después vino la reforma. La reforma, ¿qué fue la reforma postesta? Fue el movimiento de la religión cristiana. Inició en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero. Él llevó, ¿no? A la iglesia católica a dar origen a las iglesias cristianas, ¿sí? Agrupadas, ¿no? Y después viene la ciudad de Trento. Vemos aquí esta pequeña ciudad de Trento, es es una ciudad italiana situada en la región de Trentino Alto, ¿no? Llamado también Tirón del Sur, ¿no? Es la capital de la región y la provincia autónoma de Trento, conocida por ¿no? Por el Concilio de Trento. Se hizo conocida la ciudad de Trento. Por eso se llama Concilio de Trento porque viene de la ciudad de Trento. Trento fue territorio austriaco y después se convierte en una ciudad italiana, ¿no? Después viene la Catedral de ¿no? Entonces, aquí vemos también que es de la ciudad de Trento, ¿no? Dedicada al patrón San Vigilio, ¿no? Es del patrón de la ciudad, ¿no? Entonces, miren esta catedral, ¿no? Es hermosa, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Una de las primeras. Y después viene la Basílica, ¿no? De Santa María, ¿no? Es una de las cuatro mayores, ¿no? Y acuérdense que ¿no? La Basilia fue construida en 1520 y 1524, ¿sí? Fue la Basilia, ¿sí? Ahora, después vemos, ¿no? ¿Cómo debo comportarme como un buen trentino? Por ejemplo, un estudiante trentino se caracteriza por su cultura, ¿no? Acuérdense que cada uno tiene culturas diferentes, ¿no? En este caso. Entonces, el estudiante trentino se caracteriza por su cultura y buenos modales, ¿no? Buenos modales, su espíritu de solidaridad y compañerismo, ¿no? Entonces, y su espíritu creativo para crear y desarrollar actitudes artísticas, por ejemplo, y culturales, su espiritualidad y encuentro personal con Dios, ¿sí? ¿Cómo debo comportarme como un trentino? En este caso, nosotros como trentinos, ¿no? Como estudiantes, profesores, ¿no? Nos caracterizamos por culturas y buenos modales que tenemos. El espíritu de la sociabilidad, el compañerismo con los compañeros, el espíritu nuestro espíritu creativo o desarrollo artístico que tenemos dentro, ¿no? Cada uno diferente, culturales también, y la espiritualidad, y el encuentro personal con Dios también que tenemos, ¿no? Entonces, ¿no? Esto sería el llamado